Muy buenos días a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida al segundo webinar de este ciclo que se está realizando en el marco del Grupo de Trabajo de Biodiversidad. El título de este webinar ha sido denominado ¿Cómo la biodiversidad impulsa la resiliencia empresarial? Esta iniciativa está siendo apoyada por Laboratorios Vago, que agradecemos mucho su iniciativa y liderazgo bajo este tema. Vamos a abordar, como les comentamos, un tema crucial: el rol de la biodiversidad como un pilar estratégico en la sostenibilidad empresarial y cómo su adecuada gestión puede fortalecer la resiliencia en las empresas frente a crecientes desafíos ambientales y climáticos. En esta oportunidad nos acompaña una experta en la temática, María Alejandra Rojas. Ella es líder global de soluciones en biodiversidad en South Pole, que se encuentra en Colombia. Ella es bióloga, tiene una maestría en gestión sostenible de recursos y cuenta con una sólida experiencia internacional liderando estas iniciativas de sostenibilidad en sectores agropecuario, industrial y de servicios. Actualmente asesora empresas para desarrollar e implementar estrategias de naturaleza alineadas con marcos internacionales. Además, ha trabajado en la medición de cobeneficios para la biodiversidad en proyectos de mitigación de cambio climático, utilizando enfoques de paisaje sostenible, diseño de planes de monitoreo y mecanismos financieros innovadores, como pagos por servicios ecosistémicos y créditos de biodiversidad. Sin más preámbulos y con esta presentación, le damos la más cordial bienvenida a María Alejandra, que nos va a compartir su experiencia y las perspectivas de cómo las empresas pueden integrar la biodiversidad en su estrategia de sostenibilidad y generar valor a largo plazo. Adelante, María, este espacio es tuyo. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Elvira. Como lo mencionaste, yo soy María Alejandra Rojas, soy bióloga actualmente en South Pole junto con un equipo muy robusto de profesionales a nivel global. Acompañamos a las empresas en su camino a la sostenibilidad, especialmente incorporando ahora los temas de biodiversidad, de naturaleza en sus distintas estrategias. Me emociona mucho estar hoy con ustedes en este webinar organizado por Pacto Global Bolivia. Vamos a explorar cómo la biodiversidad no es solo un tema ambiental, filantrópico, sino una palanca en realidad estratégica para la resiliencia empresarial. Aquí les presento, esta sesión va a estar organizada en 4 bloques. Primero vamos a introducir y analizar un poco el contexto global de biodiversidad, el marco Kunming-Montreal y el rol del sector privado. Luego vamos a ver los principales conceptos que deben tener en cuenta las empresas, como lo son las dependencias, los impactos, los riesgos y las oportunidades. Más adelante vamos a revisar 2 herramientas, 2 marcos puntualmente, los cuales son el TNFD y el SBTN. Y cerraremos con unos mensajes claves que queremos que se lleven hoy de esta sesión. Al final tendremos un espacio de preguntas, de intercambio de ideas. Los invitamos a que nos puedan acompañar hasta el final. Quisiera ahora, antes de iniciar puntualmente hablando del marco, dejarles un video, no tarda mucho, está en inglés, pero me gustaría mucho que viéramos cómo aborda la crisis a la que nos venimos enfrentando para que podamos también hablar de qué oportunidades trae esto para las empresas. ¿Me confirman si lo escuchan? Te escucho. You know the story of the bee? How if this one tiny creature was gone, our food systems would follow. And us, too. It's not just bees we depend on. It's trees, it's oceans, it's everything. Everything we make and that makes our society and economy is made possible by the world's ecosystems. So when we destroy nature, we are destroying ourselves. Thanks to us humans, the world has lost almost 70% of its wildlife in the last 50 years. Our home planet's life support systems are hanging by a thread. Not only can this not go on, it needs to be reversed. But there's good news too. Regeneration is happening by governments and communities. But they can't do it alone. Every business needs to play a role. Measure your impacts, understand your dependencies, create a strategy to change how you do business to damage less, and fund ways to make good what is gone. Already, the world's business leaders think this way.
but action needs everyone. Will you join us? Bueno, con este video, un poco de introducción, si bien vemos un escenario, como les decía, de crisis en el que ya estamos, por la forma como se ha venido perdiendo y afectando la naturaleza y los ecosistemas, también queremos traer ese mensaje de esto siempre trae oportunidades, oportunidades de acción y oportunidades de buscar reversar y controlar esta crisis. Esta afirmación que están viendo es una afirmación contundente pero muy cierta. Toda empresa, sin importar su sector, depende de la naturaleza, depende del agua o del suelo fértil, del aire, de la estabilidad climática. Muchas veces estas dependencias no se ven, pero están ahí, sosteniendo todas las cadenas de valor. Que comprendamos esta interdependencia es el primer paso para que podamos asumir la biodiversidad como un tema estratégico y no solo ambiental, no solo filantrópico. Precisamente por esto necesitamos entender qué marcos están guiando esta transformación hacia una economía que funcione con y no contra la naturaleza. Y nos da paso para entrar al primer bloque temático, donde vamos a hablar qué es el marco global de biodiversidad Cumming-Montreal, cómo se conecta con la agenda empresarial. En una sesión pasada, quienes acompañan esta serie de webinars venían conversando sobre la COP, los resultados de este importante evento que reunió pues, distintos sectores, distintos líderes, y un eje central temático es este marco global de biodiversidad. Aquí quiero mostrarles cómo se configura un nuevo escenario donde los marcos globales que venían siendo la base para todo el trabajo en clima, vemos el Acuerdo de París, vemos a la izquierda los objetivos basados en ciencia para el clima, el TCFD, distintos estándares que se enfocaban mucho en este componente y ahora surgen, vemos a la derecha, sus homólogos, sus hermanos, que incluyen el tema de naturaleza y de biodiversidad. Está el marco entonces global de biodiversidad, como lo vemos a la derecha, está el homólogo Objetivos Basados en Ciencia para la Naturaleza, del cual vamos a hablar junto con el TNFD. Lo más relevante para las empresas es que esta convergencia empuja hacia una dirección que es clara y es el integrar la naturaleza en mi estrategia, entender cómo esto me está generando riesgos, qué decisiones financieras debo tomar, cómo también debo reportar toda esta información por las exigencias que estamos teniendo también en el mercado de parte de los inversionistas. Ahora vamos a pasar a comparar brevemente el marco global de biodiversidad con el equivalente, como decíamos, Acuerdo de París. Ambos marcos comparten metas globales, tienen algunas diferencias clave. El Acuerdo de París es legalmente vinculante, es un tratado internacional donde los países firmantes, digamos, de no cumplir, tienen implicaciones legales. El marco de biodiversidad aún no. Este Acuerdo de París usa lo que se conoce como los NDCs en inglés o las contribuciones nacionales determinadas, mientras que el mecanismo que adoptó el Cumming-Montreal, el marco global de biodiversidad, son las estrategias nacionales y planes de acción. Ahí vamos a irnos llenando y acumulando siglas, pero bueno, esta es la manera como funciona este panorama. Mientras el Acuerdo de París se centra en reducir emisiones y limitar el calentamiento global, el marco de biodiversidad se centra en detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Demos un ejemplo de las contribuciones nacionales determinadas. Por ejemplo, en Colombia, para el Acuerdo de París, se comprometió a reducir un número de emisiones, 51%, digamos, a 2030. Esto impulsa regulaciones e incentivos para las energías limpias, para la eficiencia energética, para la neutralidad en carbono, que tanto hemos escuchado, que afectan decisiones de inversión y operaciones en sectores como la energía, el transporte, la construcción. Un ejemplo entonces para el marco global de biodiversidad en Colombia, les doy ejemplo de mi país, incluimos por ejemplo la meta de restaurar 750.000 hectáreas para proteger ecosistemas clave como páramos, como manglares que tenemos. Esta genera una oportunidad para sectores como la agricultura, como la infraestructura, como el turismo, que deben alinear sus operaciones con ciertos criterios de conservación, de uso sostenible y de compensaciones. No todos los países adoptantes del marco global de biodiversidad tienen su plan nacional de acción, algunos están en progreso y bueno, algunos ya han sido ratificados.
Aquí vamos a pasar un poquito a hablar más puntualmente del marco global de biodiversidad, qué es, por qué importa. Vemos que este es un marco que se adoptó en la COP15 por 196 países, aborda todos los ecosistemas terrestres, marinos, de agua dulce y costeros, establece 23 metas, de allí el logo que vemos en el centro. Cada uno de estos recuadros hace referencia a una de las metas que busca frenar las causas de pérdida de biodiversidad. Muy importante en este marco, se definen responsabilidades no solo para los gobiernos, sino también para las empresas, para las comunidades y para los inversionistas. Y es un marco que tiene un objetivo global a 2030 bastante cerca, cada vez tenemos, digámoslo, más encima esta fecha, donde se busca detener y revertir la pérdida de biodiversidad, asegurando ecosistemas que sean saludables, que estén resilientes y que sean funcionables tanto para las personas como para el planeta en general. Es un objetivo ambicioso, es un objetivo que apunta a una visión a un plazo más largo, 2050, ya no tan largo, de vivir en armonía con la naturaleza. En esa visión o en ese escenario, el marco invita y busca que los ecosistemas se hayan recuperado completamente, mantengan su capacidad de proveer los servicios ecosistémicos, se alcance una pérdida neta cero de biodiversidad. Es un concepto importante, es un concepto técnico. Esa pérdida neta cero de biodiversidad vamos a seguirla revisando, y busca que el desarrollo empresarial, el desarrollo de los distintos negocios y cadenas de valor se apoye en una base sólida y resiliente. ¿Y cuál es el papel de las empresas dentro de todo esto? Vamos a verlo en esta diapositiva. Este marco global de biodiversidad, si bien tiene 23 metas, nos gusta resaltar las que vemos acá, donde identificamos un rol que queremos compartirles específico de las empresas. En la meta 6, por ejemplo, se habla de reducir los impactos negativos, incluyendo la gestión de las cadenas de suministro corporativas. La meta 14 habla de incorporar la biodiversidad en las decisiones de las empresas y las instituciones financieras. Luego pasamos a la meta 15, una meta muy relevante para todos en esta sesión hoy, que habla puntualmente, específicamente de supervisar, evaluar y divulgar regularmente mis riesgos, mis dependencias e impactos en la biodiversidad. En esta meta nos vamos a centrar también el día de hoy. La meta 16 habla de promover patrones de consumo sostenible, la reducción de desechos, y la meta 19, también muy importante, para el sector privado, cómo puedo hacer contribuciones, bien sean directas o indirectas, en inversiones que promuevan la conservación de la biodiversidad por parte de empresas privadas. ¿Esto qué significa? Que las empresas del sector privado tienen un rol protagónico y una capacidad de liderar esta transición hacia una economía positiva. Esto no lo logramos solamente los gobiernos, no lo logramos solamente los actores como las comunidades. Por supuesto, el sector privado acá es una palanca imprescindible para lograr estas metas. Bueno, pasemos ahora al segundo bloque. Vamos a tocar estos puntos clave, cómo se relaciona la biodiversidad con las operaciones, con las decisiones empresariales. Vamos a hablar de algo que va a ser muy repetitivo a lo largo de la presentación, pero también de los estándares, de los marcos de la regulación, y son las dependencias, los impactos, los riesgos y las oportunidades. Me gusta presentar este esquema que resume un poco la lógica y la interconexión entre estos términos. Vemos por un lado cómo las empresas dependen de la naturaleza, pero también la impactan. Y esta relación genera tanto riesgos como también oportunidades si las gestionamos estratégicamente. Vemos cómo la base de todo esto van a ser los servicios ecosistémicos que brinda la naturaleza, cómo tenemos un estado de la naturaleza en diferentes momentos, llamémoslo así. Podemos tomar diferentes fotografías antes de realizar una operación, antes de tener una cadena de valor, después de generar todos mis procesos productivos y ver cómo estoy en efecto afectando ese estado de la naturaleza, cómo entiendo entonces la relación entre mi negocio y estos servicios ecosistémicos, esta naturaleza, y cómo todo este panorama nos está invitando a la evaluación y el actuar con transparencia, el poder divulgar cómo está operando mi cadena de valor y cómo estoy incorporando distintas prácticas y soluciones que me permitan ser competitivo y atractivo para exigencias y mercado actual.
Vamos entonces a entrar en las dependencias. Las dependencias son los elementos de la naturaleza que una empresa necesita. Por ejemplo, el agua, la regulación del clima, un suelo fértil, los polinizadores, como veíamos en el video. Si estos servicios fallan, el negocio también va a fallar. Tenemos distintos ejemplos. Por dar alguno, una empresa del sector agro depende del agua, depende de un clima estable para que en efecto sus cultivos puedan dar las cosechas que se esperan. Una empresa farmacéutica, por ejemplo, depende de la biodiversidad genética para poder generar todos sus productos, medicamentos, innovar también en este campo. Luego vamos a hablar de los impactos. Con impactos nos referimos a los efectos que una empresa genera sobre la naturaleza. El IPBES, el Panel Internacional en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, identifica y resume 5 presiones clave, 5 motores de cambio que están causando la pérdida de biodiversidad. Estos son el cambio en el uso del suelo, las especies invasoras, la contaminación que se genera por plásticos, por aguas residuales, por agroquímicos, el cambio climático, que es el que más de pronto hemos tratado, hemos conocido, nos sentimos ahora muy afines por las emisiones corporativas que se generan. Y por último, quinta presión, la sobreexplotación de los recursos. Acá también tenemos distintos ejemplos. Lo que el IPBES, este panel, ha visto es que estas 5 presiones, estos 5 impulsores de cambio están estrechamente relacionados con la actividad, digamos, empresarial, con las distintas cadenas de valor. Sabemos, por ejemplo, que la industria o la expansión agrícola sin planificación está causando una deforestación. La industria textil, por ejemplo, está generando contaminación del agua. Y tenemos distintos ejemplos que nos llevan, que es un llamado a la acción, un llamado a preguntarnos cómo podemos justamente evitar o mitigar estos impactos y frenar esta pérdida de biodiversidad. Pasamos al tercer concepto, los riesgos. Cuando hay una alta dependencia y un alto impacto, surgen riesgos que pueden ser de distinto tipo. Pueden ser físicos, reputacionales, regulatorios, financieros también. Desde la pérdida de insumos que necesito para operar, como que seamos excluidos de mercados financieros. Distintos ejemplos también aquí tenemos una empresa que depende de polinizadores, nuevamente trayéndolos, puede perder su producción si ellos colapsan. Esto ya lo hemos visto, yo creo que nos sentimos más afines también con este ejemplo. Cuando no hay polinizadores y necesito, digamos, hacer esta polinización de forma artificial, ¿qué costos me genera? También cómo esto afecta todos mis costos operativos. Una marca, por ejemplo, de un producto que esté asociada a deforestación. Hoy en día puede enfrentar desde protestas, demandas, cambio en el patrón de compra por parte de sus consumidores. Los riesgos no son solo físicos, como digo, son muy importantes también los reputacionales y los financieros. Los físicos son los que de pronto más tenemos de cerca en las noticias, en lo que vemos hoy en el día a día, desafortunadamente, como avalanchas, sequías, incendios, que hoy están poniendo en riesgo nuevamente la operación de las cadenas de valor, el suministro a toda la población. Y aquí paso a un cuarto tema, que son las oportunidades empresariales que se derivan de todo esto relacionadas con la naturaleza. Siempre cerrar con un mensaje positivo, donde frente a impactos, riesgos, dependencias que estoy teniendo y que veo que nuevamente se ponen en riesgo, también hay oportunidades, hay nuevas soluciones, hay maneras de tener eficiencia operativa, hay formas de acceder a financiamiento sostenible, hay formas de diferenciarnos en el mercado, de ser competitivos. Aquí tenemos algunos ejemplos de acciones que pueden hacer las empresas dentro de su cadena de valor. Por ejemplo, agricultura regenerativa con productores locales, restauración de cuencas hídricas donde opera la empresa, proyectos de agroforestales que reduzcan emisiones, que hoy en día se ha comprobado pueden mejorar la productividad si se generan los sistemas o los arreglos agroforestales pertinentes para el contexto. Y todo esto finalmente, el mensaje muy importante es de valor agregado como primera medida, mejoran la resiliencia operativa de su negocio, de su cadena de suministro. Por supuesto, también importante reforzar mi relación con los proveedores, porque recordemos que dependemos de ellos. Y por supuesto, pues un tema de cumplimiento a las metas que me fijo como empresa. Pueden ser metas, como veíamos, alineadas a clima y ahora, pues, emergentes y muy importantes, metas asociadas a la naturaleza.
Aquí a la derecha quería mostrarles algunos ejemplos de mecanismos de financiamiento que pueden apoyar estas oportunidades. Las empresas tienen la oportunidad de financiar conservación, de financiar distintas acciones en paisajes estratégicos a través de mecanismos que ya han ido avanzando. Hay un recorrido distinto globalmente a lo largo de distintos países, como lo son los fondos de agua, los bancos de hábitat, soluciones a nivel de paisaje a través de alianzas. Esto, pues, orgullosamente puedo decir, en Colombia tenemos la fortuna de ir avanzando en el mecanismo de bancos de hábitat. Por eso quisiera mostrarles este ejemplo en particular de este mecanismo. En Colombia está regulado por el gobierno, es una invitación, como conversábamos con Pacto Global y los distintos actores, a que generemos esos canales de aprendizaje, de poder replicar lecciones aprendidas, de poder colaborarnos como región para mirar qué mecanismos podemos replicar. Los bancos de hábitat son un mecanismo de financiamiento para la conservación de la biodiversidad. Y en este mecanismo entran distintos tipos de acciones. No solamente es la conservación del bosque, también puede ser la restauración de un ecosistema que está degradado y puede ser la inclusión de prácticas de uso sostenible asociadas, por ejemplo, a ganadería, como los silvopastoriles, que también ya conocemos un poco. A través de estas acciones se generan, en este caso, en este mecanismo, lo que llamamos créditos, cupos o unidades de biodiversidad. La idea es que estas unidades de biodiversidad representan mejoras que son medibles en biodiversidad en los ecosistemas dentro de un área de tierra. Puede ser una hectárea como puede ser otra unidad de tierra que se defina para cada caso puntual. ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Cómo lo hemos venido trabajando en Colombia? Se ubican áreas con alto valor ecológico y con un potencial de recuperación. Se definen cuáles son las acciones más pertinentes que van a generar esas unidades transables, esas unidades verificables de biodiversidad, llámese crédito, llámese cupo o otro nombre distinto. Y estas unidades, la idea, y muy interesante, es que pueden ser adquiridas por empresas que, si bien o tienen que compensar dentro de un mercado regulado para mitigar, compensar sus impactos residuales, o desean hacer contribuciones voluntarias en ese ecosistema estratégico. También ahí podemos ver este mercado voluntario. Y todo esto opera, por supuesto, es muy importante, bajo un sistema de monitoreo, reporte y verificación, que va a dar toda la trazabilidad y robustez a este mecanismo. La idea, como les comentaba, es que es un modelo agregado donde varias empresas pueden invertir en una misma área. ¿Esto qué significa? Que va a aumentar la costo-eficiencia para la conservación de la biodiversidad. Consolidan múltiples iniciativas, como lo digo, en un área, aumentando el efecto y la escala de impacto sobre la biodiversidad, brindando a las empresas oportunidad, como estamos tratando este término, oportunidad de inversión que sea eficiente, medible y socialmente responsable. Yo les dejo aquí un código QR si quieren explorar. Recientemente lanzamos en Colombia el Banco de Hábitat Alto de Ventanas, una invitación para que puedan mirar cómo funciona y qué promueve este mecanismo. Pasamos al tercer bloque. Vamos a hablar de herramientas y de metodologías para responder cómo empezamos a medir como empresa, cómo empiezo a medir, a gestionar y a divulgar estos temas de naturaleza. Y aquí aparecen los marcos que quisimos traer hoy para hacer un pequeño énfasis, como lo son el TNFD y el SBTN. Bueno, aquí sabemos que este panorama puede parecer abrumador, son muchas siglas, distintos marcos, distintas herramientas, distintos estándares, distintos temas, pero la buena noticia, después de ver las recientes COP, después de ver cómo se han desarrollado estas metodologías, es que todas buscan estar alineadas. Es un mensaje que quiero darles. Todas comparten una misma base. La base son estos marcos globales, el marco Cumming-Montreal para el caso de biodiversidad, y los objetivos que tenemos como sociedad. Estos objetivos de poder mantenernos en el tiempo, de que este planeta pueda seguir coexistiendo con nosotros. Más que elegir uno solo, se trata de que como empresa hagamos el ejercicio de ver, de entender cómo se complementan y dónde empezar según la madurez de mi empresa, según la madurez de los datos que yo tengo y según la intención y el objetivo que tengo. Ya les voy a explicar a qué me refiero. Pasar de este panorama de muchas siglas mejor a este esquema que vemos acá. Este esquema muestra cómo los marcos se integran, se alinean, algunos ayudan
a temas específicos, al tema de riesgos, como lo es el TNFD que vamos a conversar, otros a fijar metas, como el SBTN, que también vamos a revisar, otros a reportar, a ser estándares como tal, como el GRI, como el CDP, como el ISSB, pero todos comparten esa lógica que vemos en la base de este esquema, que es contribuir a esa economía positiva, a esa naturaleza positiva, a las metas que, como dije, nos planteamos a nivel global como sociedad. Vamos entonces a empezar por el TNFD. Empecemos definiéndolo y dando un poco de contexto de cómo ha surgido el grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con la naturaleza. Más brevemente, TNFD por sus siglas en inglés. Este es un marco de divulgación y gestión de riesgos que brinda orientación sobre cómo estructurar mi análisis como empresa que me conecta con la naturaleza. Cómo enfrento los resultados que me va a dar este análisis y cómo me preparo como empresa para divulgarlos. No es un estándar que proporcione requisitos específicos por cumplir. Este marco es bueno tener en cuenta, es una iniciativa global liderada por el mercado, que está basada en la ciencia, que está respaldada por los gobiernos, que ya ha recibido retroalimentación de más de 240 pilotos en distintas partes del mundo y de distintos sectores. Si bien sigue siendo un tema nuevo, si bien sigue siendo reciente, es bueno saber que ya contamos con estas pruebas piloto y con toda una serie de documentación si entramos al portal de TNFD, que nos van a permitir sentirnos acompañados de alguna manera en este camino y aprender de lo que ya han hecho otras empresas. Pueden entrar a TNFD y ver ejemplos de reporte de divulgación. Muy orgullosamente podemos decir, hemos acompañado a empresas de Colombia, de distintas otras regiones, y ya muchas de ellas tienen su reporte oficial publicado en la página del TNFD, el cual los invitamos a consultar. Hoy en día, ¿qué sucede? La mayoría de empresas y inversionistas desafortunadamente no tienen en cuenta adecuadamente la naturaleza en sus decisiones. Esto es lo que busca el TNFD, buscar mejorar la estrategia corporativa, que se incorporen los riesgos y las oportunidades con enfoque de cadena de valor. ¿Por qué vamos a estar hablando siempre con enfoque de valor, de cadena de valor? Porque es necesario que no solo las operaciones directas, que tienen ciertos impactos, asuman los cambios. Acá es importante que todos los eslabones de la cadena promuevan acciones hacia resultados positivos. Especialmente vamos a ver cómo es importante, más allá de las operaciones directas, toda la parte que se conoce como el upstream, ¿no? De dónde estoy trayendo mis materias primas, de dónde me estoy proveyendo de recursos. Bueno, les cuento que el TNFD en su metodología tiene un enfoque que se llama LEAP por sus siglas en inglés. Son 4 pasos que vemos aquí en la parte de abajo que nos van a llevar por esta ruta paso a paso para primero localizar. Lo primero que nos invita al TNFD es a entender dónde estamos ubicados como operación y como negocio. Hablo de ubicación geoespacial, de entender cómo nos estamos sobrelapando con una serie de atributos de la naturaleza. Aquí la guía nos va a dar algunos criterios de los lugares que se consideran ecológicamente sensibles para hacer una intersección, para mirar en qué puntos me estoy sobrelapando, como decía, con estos lugares ecológicamente sensibles, con áreas claves para la biodiversidad, con hotspots de biodiversidad, con humedales, por ejemplo, con áreas claves para especies endémicas. Esto pues acotado al contexto, por supuesto, pues regional y local que estemos analizando. Y al entender dónde me estoy ubicando, cómo me estoy sobrelapando, voy a entender cuáles son mis áreas prioritarias donde actuar, cuáles son esos lugares donde debo concentrar mi acción, para pasar a un segundo paso de evaluación, donde voy a mirar sobre distintas presiones que hay sobre la naturaleza, cuáles son materiales para mí, cuáles son las relevantes, y sobre ellas nuevamente hago una especie de filtro, de foco, y me concentro en este segundo paso con esta metodología para entender mis impactos y mis dependencias y entender en qué escala están ocurriendo y con qué severidad. Recordemos el esquema que les planteaba de los 4 puntos. Luego de haber entendido dónde estoy, cuáles son mis impactos y mis dependencias, voy a un tercer paso de este enfoque LEAP que se conoce como analizar. ¿Cómo traduzco esos impactos, esas dependencias en riesgos y oportunidades? Voy a identificar estos riesgos, estas oportunidades, y también voy a hacer un ejercicio de priorización. Esto usualmente lo hacemos con las empresas de forma colaborativa, con sus equipos. Ustedes son quienes tienen este conocimiento, por supuesto, más refinado y más detallado
Corremos herramientas, luego les voy a mencionar cuáles, pero hacemos todo un refinamiento, como les digo, con talleres, con los distintos equipos internos para llegar a una priorización de todo lo que he analizado, qué es más prioritario, cuáles son esos riesgos y esas oportunidades de acción en los que me voy a concentrar. Y voy a analizar, como parte de lo que nos invita el TNFD, a entender cuál ha sido mi proceso de gestión de riesgos en mi empresa, cómo incorporo estos nuevos que identifiqué, cómo adapto mi gestión de riesgos y me preparo entendiendo qué decisiones, ahí ya pasé al cuarto paso y último de prepararse, qué decisiones de gestión de riesgos, de estrategia y de asignación de recursos voy a tomar como empresa para atender esos riesgos. Aquí también el paso cuarto de prepararse invita a una divulgación. Esto no es obligatorio, esto se hace bajo una base voluntaria, pero la invitación es a divulgar todo este análisis y todo, digamos, el comportamiento de mi cadena de valor y de mi empresa sobre 4 pilares. La gobernanza de mi empresa, la estrategia que estoy teniendo sobre estos temas, el manejo de riesgos e impactos y qué métricas y qué objetivos me fijé para atender estos temas. Y aquí notamos cómo, lo vamos a resaltar también al final, está la conexión entre este marco guía de divulgación, cuando digo qué métricas y qué objetivos me fijo, con el marco de objetivos basados en la ciencia, del cual vamos a hablar. ¿Por qué surgió objetivos basados en la ciencia para la naturaleza? El homólogo, digamos, al que ya existía en clima. Porque aquí se buscaba objetivos que apunten a la estabilidad del planeta, de especies, de ecosistemas, considerando cuáles son los límites seguros dentro de los cuales podemos seguir operando y coexistiendo. ¿Cuáles son esos límites para los ciclos vitales de la Tierra? Ciclos vitales me refiero al ciclo del agua, el ciclo de nutrientes, el ciclo de la regulación climática. Estos objetivos basados en la ciencia para la naturaleza, o SBTN, están alineados con las metas globales, como hablábamos, el Montreal Marco Global de Biodiversidad, están alineados también con el Acuerdo de París, están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos plantean, por ejemplo, las Naciones Unidas. Buscan cubrir 4 ámbitos, importante tenerlo en cuenta, no solo el ámbito terrestre, también el ámbito de agua dulce, de océanos y de la atmósfera de manera holística, y la biodiversidad que se encuentra transversal a todos ellos. ¿Cuál es el objetivo principal de este marco? Brindar, nuevamente, no es un estándar, brindar un marco de orientación para fijar objetivos concretos. ¿Cómo lo hace? A través de 5 pasos. Y aquí vamos a ver similitudes de lo que ya les compartí con el TNFD. En este caso, los pasos de SBTN empiezan por una evaluación donde similarmente tengo que mapear, entender dónde está mi cadena de valor, entender qué es material para mi negocio y entender qué impactos estoy causando nuevamente, evaluar cómo estoy impactando. Luego el segundo paso me lleva a una priorización, determinar dónde es más urgente actuar, con los resultados, con los cálculos, digamos, que hicimos en el paso 1, vamos a generar un ranking de ubicaciones donde todo lo que estoy teniendo en mi cadena de valor se hace más urgente. Para pasar al paso 3, de justamente entender en qué estado me encuentro, una línea base, y sobre ella fijar y divulgar los objetivos basados en ciencia para la naturaleza. Luego de que me fijo estos objetivos, este marco, esta guía, invita, pues, por supuesto, a actuar bajo un marco que se conoce como el AR3T, que básicamente sigue la jerarquía de la mitigación, donde decimos, bueno, vamos a tratar de evitar los impactos que puedo, los que no los puedo evitar, busque mitigarlos, busque reducirlos. Y finalmente y transversalmente, a que las empresas ya lleguen a este paso cuarto de actuar, se invita a monitorear, a hacer un seguimiento continuo y transparente de estos temas. La guía tiene actualmente material que pueden consultar sobre los puntos 1, 2 y 3, los objetivos, los SBTN. El paso 4 y 5 aún se encuentra en desarrollo, hablando oficialmente de la guía pública, abierta al público de SBTN. Con esto entro al último bloque, se nos va agotando el tiempo y queremos dejar el espacio también para que ustedes nos hagan, pues, todas las preguntas y podamos tener el intercambio de ideas, pero muy importante llevarles o dejarles mensajes clave. ¿Qué podemos llevarnos de esta sesión? ¿Cómo podemos conectar todos estos temas con la toma de decisiones empresarial, que es lo que hoy nos tiene aquí a todos reunidos? TNFD y SBTN, como pueden ver en esta gráfica,
no compiten, se complementan. Es un mensaje muy importante. Uno ayuda a entender y a divulgar los riesgos, el TNFD, como les contaba. El otro ayuda a establecer y actuar con metas científicas, con objetivos basados en la ciencia. Juntos se trazan una hoja de ruta que va desde diagnosticar, entender dónde estamos, entender cuáles son los impactos, calcularlos. Después de ese diagnóstico, priorizar, entender dónde es más urgente actuar, y nos llevan hacia la transformación, hacia el actuar y el poder monitorear. Como vemos, se complementan, dijimos, tienen algunas diferencias. TNFD va a enfocarse, va a tener una metodología más profunda y rigurosa para el tema de riesgos, si es lo que queremos entender más específicamente, riesgos y oportunidades, y cómo me preparo como empresa para atender todo esto. Ese paso de preparación es propio del TNFD, y como ya lo he mencionado varias veces, el SBTN se va a enfocar en cómo me fijo estos objetivos y estas metas. En el paso de preparar del TNFD, lo vemos ahí claramente. Me pregunta cuando me invita a divulgar qué metas se fijó, qué metas colocó. Ahí, engranaje completo, complementariedad con SBTN, es la metodología que me va a ayudar para poder responder este punto. Las empresas que utilizan la metodología de SBTN van a generar datos y resultados, esto es muy importante, útiles para el enfoque LEAP de TNFD si en algún momento queremos adoptar el de TNFD. No hay que volver a hacer todo de cero. Este análisis de impactos y dependencias me va a servir para el LEAP de TNFD, para complementar entendiendo los riesgos que analiza este marco. Y a la inversa, si hacemos el LEAP de TNFD primero, este análisis de impactos y dependencias y de riesgos va a ayudar a las empresas a que generen los datos necesarios cuando se quiera fijar sus metas y objetivos basados en la ciencia para la naturaleza. Aquí solo mostrarles rápidamente un mensaje clave que también quiero compartir es: hay recursos disponibles, las distintas metodologías, como les decía, son complementarias. Esto es un engranaje, es algo muy bonito de esta gráfica que presenta el TNFD. Es una amplia red de socios, llamémoslo así, desde la Convención sobre la Diversidad Biológica, el IPBES, el Panel en Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad, el Panel de Cambio Climático, que generan conocimiento y brindan el sustento técnico a todo esto que les acabo de contar, a todo este análisis en torno a la biodiversidad. Hay distintas herramientas que hemos aplicado y que usamos, que son recomendadas por el TNFD, por el SBTN, por los distintos estándares que tal vez ustedes ya sigan, como lo son la herramienta de NCORD de las Naciones Unidas y otros socios, y la herramienta de la WWF, que se conoce como el WWF Risk Filter. Dos herramientas por nombrarles, para darles un ejemplo de las que estamos usando. Aquí un mensaje también clave es algo importante: las herramientas, hemos visto, nos dan una información muchas veces de nivel general. Esto es importante siempre refinarlo a la escala más fina posible, con los datos que tenga la empresa, con información, nosotros lo hacemos secundaria, con información geoespacial, o sea, hacemos una combinación, no únicamente de utilizar y de correr, por ejemplo, NCORD y la herramienta de WWF, sino de entender el contexto local, el contexto propio del negocio, de la operación, para tener un análisis más refinado. Pero el mensaje es aquí, positivamente, como le dije en un momento de esta sesión, tenemos distintas herramientas, tanto paramétricas, tanto para entender datos de especies, de biodiversidad, más técnicos de los ecosistemas, bases científicas, tenemos estándares que acompañan también este proceso, tenemos todo lo que ya se había generado en clima, lo que ya existe, de lo cual la idea también es tomar todo el aprendizaje y los datos que nos sirvan para este análisis de naturaleza, que ya abarca, digamos, no solo clima, sino todos los componentes. Y una slide también de cierre: ¿por qué la biodiversidad impulsa la resiliencia empresarial?, que es el tema de esta sesión, y una pregunta que a todos nos trajo aquí con interés. Básicamente porque la biodiversidad sostiene el funcionamiento de nuestra economía, y es una sigla que últimamente la vemos repetidamente en distintos artículos, en distintas publicaciones. El 50% del Producto Interno Bruto depende de la naturaleza, más que comprobado, digámoslo así. Proteger la naturaleza, proteger la biodiversidad, ya no es solo filantropía,
Es una estrategia para que aseguremos recursos, reduzcamos riesgos en nuestra operación, atraigamos inversión, por supuesto, necesaria y mantengamos esa licencia que necesitamos para operar. Hay distintos temas como la urgencia planetaria, superamos ya los límites en distintos aspectos, como lo vemos ahí en la diapositiva. Hay un riesgo claro si no actuamos, riesgos que ya hablamos, físicos, regulatorios, reputacionales. Digamos que actuar de forma proactiva ya se convierte como en un nuevo permiso para operar, así lo llamamos, y siempre cerrar con el mensaje de esto trae oportunidades para el negocio, oportunidades para volvernos más eficientes, oportunidades para ahorrar costos, porque si no actúo, esto ya también se ha comprobado, me va a elevar costos en mi operación, oportunidades para hacer ejercicios de financiamiento, como les mostraba, de conectar con esos proveedores, de involucrar a las comunidades, y de lograr estas metas como vimos que nos planteamos como sociedad a nivel global. Básicamente para poder asegurar el sostenimiento tanto temporal como financiero de mi cadena de valor. Y por último, nos preguntamos muchas veces cómo empezar a tomar acción. ¿Cómo empiezo? Después de todo lo que vimos hoy, después de las herramientas, después de los marcos, después de esas metas ambiciosas. Aquí hay un mensaje que quiero darles y es, nosotros nos ha mostrado que estos 5 pasos ayudan a las empresas a organizar, digamos, esta ruta, este ejercicio. Y el primero es empezar preparándonos. ¿A qué me refiero? Preparándonos, recopilando la información que necesitamos de nuestra cadena de valor. En muchos casos no la tenemos, no conocemos, digamos, en cierto detalle de dónde vienen mis insumos, dónde están ubicados. Toda esta información es muy importante para la evaluación de impactos y dependencias que les mencioné. Entender cuál es mi nivel de ambición que puedo abordar en el momento. Si en este momento me quiero fijar metas o aún no. Y podemos empezar siempre por acciones pequeñas, pero lo importante es tomar esa acción, capacitando a mis equipos, por ejemplo. Si aún no tenemos claros estos temas de emergentes de naturaleza, de marcos, podemos empezar capacitándonos, podemos empezar también entendiendo qué están haciendo los demás, cuáles han sido, digamos, esas buenas prácticas y esos ejercicios ya exitosos para mirar cómo los incorporo en mi propio negocio. Después de prepararnos y de entender qué vacíos de información tenemos, cómo los podemos recopilar, cómo organizo toda esta información, pues ya pasar al paso más grueso, que es el de evaluar mi cadena de valor, entender, lo repito varias veces, cómo impacto, cómo dependo, qué riesgo significa esto para mí, cuáles son las áreas más urgentes y prioritarias donde debo actuar. Basado en ese entendimiento, nuestra recomendación es, ahí sí, trabajar y definir una estrategia de naturaleza, una estrategia de sostenibilidad que incorpore estos temas, porque ya voy a entender dónde estoy ubicado, cuáles son mis prioridades de acción, cuáles son esos impactos que debo mitigar. Y seguido de esto, la mayoría de empresas se encuentran en estos pasos 1, 2 y 3, pasar pues ya a una acción orientada, basada en todo un análisis, implementar actividades y expandir, por supuesto, también esa escala de impacto. Ya una vez actuado en mi cadena de valor, pasar a hacer, digamos, esas acciones más allá, ¿no? Tener ese impacto ya a una escala de paisaje, trabajando con otros actores, generando alianzas, impulsando iniciativas a una escala mayor. Con esto, pues termino. Muchas gracias por su atención. Espero que esta sesión les haya dejado un abrebocas de las herramientas, de las ideas, de los pasos que debemos seguir, sobre todo motivación en este camino. Como les dije, no estamos solos en esto, hay toda una serie ya científica de sustento que nos acompaña. Lo importante es eso, empezar a tomar acción y con esto pues abro el espacio para preguntas, para que hagamos un intercambio de ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Alejandra, eh, por toda esta explicación y esta introducción de cómo la biodiversidad se conecta con las actividades del sector privado. Así que los invitamos justamente a poder hacer sus comentarios, sus preguntas, aprovechando la presencia de María Alejandra. Ahí, estimado Eric, adelante. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? Eh, María, quería consultarte, si bien, digamos, el TNFD es, digamos, mucho más práctico, digamos, el Pacto Global creo que es el que está patrocinando mucho más el de objetivos basados en ciencia, ¿verdad? No sé si en algún momento, al igual que el TCFD, va a ser como que absorbido, digamos, un poco por otro tipo de iniciativas como ha estado pasando. No sé si tienes algún conocimiento al respecto. Gracias, Eric. Pues mira, en el momento lo que hemos visto y en la última COP es que tal vez no va a ser absorbido, cada uno busca diferenciarse, o sea, es interesante cómo busca complementarse, pero también diferenciarse en el objetivo último que busca brindar a las empresas. Y esto lo hemos visto revisando en detalle las guías, digamos ya estos documentos muy largos, donde cada uno, como te decía, busca ser específico en lo que brinda. Es muy interesante el tema en el TNFD, en su guía que ahora está sacando para cada uno de los sectores, cómo se especializa en las métricas, en ayudar a una empresa a entender qué métricas y qué indicadores usar para todo este proceso de gestionar los impactos, los riesgos y estos temas. Entonces, creo por el momento que no sería absorbido, que se van a buscar sí sinergias. Vemos cada día noticias, digamos, que van saliendo de cómo el TNFD se habló también con GRI para buscar lo mismo, ser complementario, ver cómo se apoya, pero creería que van a mantener, digamos, como también esa especificidad en lo que brindan. Uh -huh. Perfecto, gracias. Ahí tenemos la manito levantada de Renata. Adelante, Renata. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tan relevante consideras que es para una empresa del sector de seguros que no tiene un impacto tan directo, digamos, sobre la biodiversidad, realizar una medición de su huella de carbono? O sea, ¿de qué manera este tipo de acciones pueden contribuir a la protección de biodiversidad? Y si es que es necesario para, una vez con eso, empezar con estas acciones de conservación de las que tú estás hablando. Gracias, Renata. No, es una pregunta súper interesante porque es un ejercicio que hemos venido haciendo acá, especialmente en Colombia, con empresas de seguros, y es un ejercicio clave. Y te hablo en general no solo de clima, sino llevándolo a este ámbito, digámoslo, más completo de naturaleza. Eh, es muy relevante para las aseguradoras, para las empresas de seguro, que puedan hacer este análisis de dónde se sitúan los principales riesgos justamente de lo que están asegurando, ¿no? ¿Dónde están esos principales riesgos y esos impactos? Estamos haciendo, Fasecolda, pues en Colombia está haciendo un ejercicio muy interesante justo de aplicación de este TNFD que me gustaría compartirte, Renata, y pues a todos para que conozcan en Colombia esto cómo ha ido avanzando. Súper, muchas gracias. Ahí tenemos una pregunta en el chat, querida María Alejandra. Dice, ¿qué recomendaciones puedes dar para realizar una gestión de sensibilidad de biodiversidad en el lugar de operaciones de una empresa? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Aquí lo que hemos visto y la recomendación que yo les daría es empezar justo con estas capacitaciones internas, porque hemos visto que es la forma como podemos potenciar la contribución de los equipos internos, la sensibilización, como bien dice la pregunta, para poder incorporar estos temas y que se hagan más tangibles, que se vuelvan más reales dentro de mi organización. Entonces aquí la recomendación es que pudieran tener un taller, por supuesto, acotado y enmarcado dentro de el contexto del sector en el que se encuentre la empresa, con datos que permitan a este equipo o a estos equipos entender la importancia específica ya de la naturaleza en ese sector, en esa operación, en esa cadena de valor. Capacitarnos es muy importante para que podamos realizar estos análisis de la manera más productiva y, digámoslo así, refinada posible. Gracias, María Alejandra. También hay otro comentario pregunta. eh, Dice cómo se puede conectar
cuáles podrían ser las medidas de protección contra la fauna si hablamos de biodiversidad en el sector privado. Y también comentarte que acá en Bolivia, en nuestra ciudad, en el departamento, se ha lanzado una ley departamental de restauración ambiental, que es, luego te la podemos compartir también, porque Ujú, es algo, es una ley inédita, que es la primera que se está lanzando de este tipo en Latinoamérica. ujú. Entonces, un caso igual interesante para poder comentarlo, ¿no? Y que pueda ser tomado en cuenta también por cómo se puede conectar con las empresas, ¿no? No, muchas gracias. Esto es muy interesante porque todos estos avances en materia legislativa que son específicos para cada país permiten justamente que por supuesto que se regule, pero que se avance se frene más bien en la pérdida de biodiversidad. En el caso de las especies, como comenta Orieta, sí, estos marcos incluyen hasta ese nivel, o sea, vamos desde distintos niveles de análisis o escalas. Está pues ecosistemas, está especies, incluso está a nivel genético. La regulación europea la conocía como CSRD nos lleva a un análisis hasta ese nivel. Y en el caso de las especies nos lleva a entender, y esto queda muy bien apoyado con la ley que recientemente promulgan en Bolivia, de entender cuáles son esas especies en ese paso donde nos localizábamos, donde nos ubicábamos y entendíamos qué hay en ese territorio donde está mi operación, de donde estoy trayendo, por ejemplo, mis materias primas, entender cuáles son esas especies eh, claves en el sentido de que generan una función ecosistémica que está apoyando el servicio ecosistémico del cual yo dependo, como también qué pasa, ¿no? Si estas especies dejan de existir. Por eso se consideran medidas, digamos, para la protección de esta fauna, de esta flora. Y aquí podríamos seguir hablando de un ejercicio muy interesante donde las empresas pueden hacer un ejercicio de identificar en las zonas donde operan los altos valores de conservación. Y es toda una teoría que hay detrás, que también pues los invito a que la revisen. Y más que una teoría, pues un ejercicio que nos ayuda a identificar cuáles son esas especies clave, qué podemos hacer para preservarlas, qué tipo de actividades y por qué el hecho de que una especie desaparezca tiene un efecto, nuevamente entender, en mi operación, ¿no? No es solamente, como lo decimos, por la filantropía o por las especies carismáticas, sino porque cada especie vamos entendiendo más y más cumple una función y un rol clave en los ecosistemas. Entonces, hasta ese nivel vamos con estas metodologías. Eh, Sí, ahí ya creo que Leo, no veo más preguntas en el chat. Ya no tenemos preguntas. Y bueno, aquí hay una pregunta de Glenda, nos dice, muchas gracias, somos productores de azaí silvestre en la comunidad indígena Porvenir. ¿De qué manera podemos involucrar y sensibilizar a otras comunidades que tienen otro tipo de actividades? Yo creo que una manera, muchas gracias Glenda, de involucrar y sensibilizar a otras comunidades es mostrándoles pequeños casos de éxito. Aquí es muy importante, y esto se complementa con el paso que nos invitan todas estas metodologías de poder monitorear, entender qué ha funcionado, entender qué beneficios también esto le trae no solo al negocio, sino también a las comunidades que nos están brindando estas materias primas y que son, digamos, quienes son las dueñas del territorio y viven allí, al monitorear y al entender qué está funcionando de lo que estamos haciendo, qué beneficios trae en términos no solo ambientales, sino también de bienestar humano, compartir estos casos de éxito con otras comunidades. En Colombia al menos funciona así, yo creo que en toda América Latina, cuando vemos que al vecino le va bien, ahí me interesa más hacer parte, digamos, de un esquema. Voy a poner un ejemplo, de un esquema de pago por servicios ambientales. Al principio sentimos temor como comunidad, o sentimos que es un tema como que no entendemos. Creo que siempre los casos de éxito permiten justamente sensibilizar e involucrar a nuevas personas, mostrando resultados concretos, mostrando cómo en efecto han funcionado los mecanismos, han dejado beneficios de distintos tipos, no solo, digámoslo así, pues especie o monetarios. Y definitivamente esto se hace en territorio, esto involucra sesiones donde agrupemos a distintos actores para este intercambio de ideas. Significa ir allá, reunirnos con ellos,
contarles un trabajo muy de campo que hacemos con las comunidades. Bueno, muchísimas gracias, María Alejandra. Hemos cumplido el horario y la agenda que estaba programada para esta mañana. Nos despedimos de ti sin antes, no antes agradecerte por compartir esta mañana con nosotros esta jornada y sin duda quizás va a ser el primer encuentro de muchos que van a ver porque esta temática nos interesa mucho y tenemos que aprender en el camino, ¿no? Para ir incorporando estas buenas prácticas. Es un placer agradecerle a todos los que nos acompañaron hasta el final de la sesión. Quedan tal vez muchas dudas, pueden quedar dudas también cuando consulten de pronto la guía de TNFD, la guía de otro estándar. Reiterarles que estamos muy contentos de apoyarlos a Pacto Global y a todas las empresas que hoy se conectan en este camino. Solucionamos las dudas juntos, revisamos lo que necesiten. Creo que Pacto comparte pues la presentación que hoy les dimos y bueno, y ahí tienen el contacto para cualquier cosa que se les ofrezca. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Y también antes que se vayan, por favor, si les pedimos que puedan encender sus camaritas para poder sacar la fotito de la sesión. Ahí, Alejandra, sí podría. Exacto, muchísimas gracias. Vamos a tomar la fotito. 1, 2, 3. Están todas. 1, 2, 3. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por su participación y nos vemos en el siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias, Gracias, María Alejandra. Alejandra. Gracias, Elvira. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos, a todas. Chao, que estén bien. Gracias. Hasta luego, gracias.